¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a comenzar. Pues estaba esperando a ver si se conectaban algunos más, pero pues ya es tarde. Entonces, nos quedamos pendientes de trabajar con la parte de la respuesta al escalón en impulso de sistemas de primer orden. Habíamos empezado con el programita, no le habíamos hecho prácticamente nada más que definir la función de transferencia y pues sacar la gráfica de respuesta al escalón. Vamos a darle una acomodada, sacamos la respuesta al impulso y también le ponemos como información adicional ahí la parte de la gráfica de polos y ceros para que se vea un poquito más completo. Entonces, déjenme les comparto pantalla. Por favor, me dicen si ya están viendo mi escritorio en pantalla. Sí, profe, ya se ve. Muy bien, gracias. Entonces, ya nada más estoy abriendo aquí el MATLAB para abrir el archivo. También vayan abriendo el archivo que hicimos la sesión pasada, por favor, si es que no lo tienen abierto. Entonces, déjenme cierro estos. Me voy aquí a su carpeta. Y se me hace que yo modifiqué los que no eran. O ya me confundí yo. ¿Sí lo vimos o no lo vimos? Ya me... Ah, no sé, aquí está. Más bien yo me estaba confundiendo. Déjenme lo abro. Listo, este es el que habíamos hecho, ¿verdad? Ahí nos habíamos quedado. Entonces, pues básicamente lo que tenemos que hacer es definir una función de transferencia. Podemos definir el vector aquí dentro de la misma sentencia TF. Yo les mencionaba que yo en lo particular me gusta más darlo por separado para si alguna vez, si se necesita o tengo que hacer alguna modificación en la función de transferencia, pues simplemente modifico numerador, denominador, lo que según el caso, y todo lo demás dependa de esto, ¿verdad? De la función de transferencia y cualquier otra cosa, porque si no después es andar modificando acá más, pues más líneas de código. Entonces, en lo particular, a mí es como me parece mejor. Si alguien decide poner aquí dentro el vector del numerador, el vector del denominador, sin ningún problema lo puede hacer. El resultado sería exactamente lo mismo. Entonces, vamos a continuar. Para esto vamos a poner un subplot donde mostremos las gráficas de polos y ceros, luego mostremos la respuesta al escalón, luego la respuesta al impulso, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esa parte antes de continuar con la de la respuesta al impulso. Entonces, voy a hacer un subplot. Van a ser tres gráficas, les decía, la de polos y ceros, respuesta al escalón y respuesta al impulso. Entonces lo vamos a poner en un subplot de un renglón, 3 columnas, y voy a empezar con el subplot 1. Déjenme, no sé si alguien tenía activado su micrófono, pero me estaba llegando repetido mi audio. Entonces, en ese subplot voy a poner la gráfica de polos y ceros. Entonces, recordando, es ZP de ceros y polos, perdón, PZ, siempre me confundo con las, ¿cómo se llama? Con las dos, a veces le pongo ZP y luego PZ, y no, ¿verdad? Entonces es PZ.
zmat para que nos haga el mapeo, o sea, calcule raíces y nos grafique los polos y los ceros, y pues es de HDS. Entonces le ponemos punto y coma. Lo voy a poner en el siguiente un subplot, el 132. Ahí sí voy a dejar la parte de la respuesta al escalón. Y vamos a poner en el último subplot, en el 1 es 3, vamos a poner la respuesta al impulso, y aquí es donde pues faltaría la sentencia que no habíamos visto ahora para determinar o poder graficar la respuesta al impulso, que pues dicho sea de paso ya se habrán de imaginar cómo se llama, ¿verdad? Si el escalón en inglés es este, pues el impulso, pues solamente faltaría con saber cómo se escribe en inglés para saber cuál es la sentencia o la instrucción que se refiere. Entonces, pues efectivamente es impulse, ¿verdad? Entonces, a esa instrucción solamente le puedo dar, más bien, solamente necesito darle el sistema, o sea, mi función de transferencia. Y también le puedo dar yo el tiempo final, es decir, en automático él ajusta el tiempo que se tarda en estabilizarse el sistema, y ese tiempo es el que nos grafica. Pero si a mí me interesa algún tiempo en particular, pues le puedo poner como el otro parámetro el tiempo final. ¿Por qué no me deja el tiempo inicial? Porque se supone que son sistemas lineales invariantes en el tiempo, donde antes del 0 vale 0, y a partir del 0 es donde puedo mostrar o puedo observar su respuesta. Entonces solamente es desde el 0 hasta algún tiempo que yo diga. Ahorita lo voy a dejar con el puro sistema, ahorita le ponemos el parámetro para poderlo observar. Entonces, aquí sería pues HS, y sería todo el programa. Si quiere nada más aquí le podemos poner algún comentario donde haciendo aquí la gráfica de polos y ceros. Acá la gráfica de hasta el escalón, y en la última línea pues la gráfica de respuesta al impulso. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Antes de correrlo, pues me espero para ver si ya lo tienen hasta ahí. Y si no hay ninguna duda, para pasar a ejecutarlo y ver las gráficas. Tengan a la mano los ejercicios que hicimos para que los puedan ir comparando o comprobando de cómo nos dio o cómo nos dieron las gráficas haciendo uso de la parte matemática, y pues cómo nos dan haciendo uso de la parte computacional. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. ¿Alguien que le falte todavía pasarlo, sino ya para ejecutarlo y revisar los resultados? Bien, si nadie se lo contrario, vamos a ejecutarlo. Entonces nos debe de dar en el figure 3 gráficas. Bueno, ya nos dio acá abajo la función que estamos utilizando, que era la del ejemplo 1 que hicimos, 1 entre 0.s más 1. Voy a hacer más pequeño la ventana del código para
Ver si se veía un poquito más grande la gráfica, pero no sé si... Déjenme lo corro de nuevo para que se autoajuste, a ver si se ven un poco más grandes. No. Bueno, ahí se alcanzan a apreciar. Recuerden que estamos con un sistema de primer orden, donde tenemos en la parte del numerador solamente el término, entonces pues no tenemos ningún cero. Y en la parte del denominador solamente tendríamos un polo, ¿verdad? Que es el correspondiente al ejercicio, que era 0.5s más 1. Entonces, pues el polo está aquí en la parte de menos 2 en la parte real y 0 en la parte positiva, solamente como información adicional, ¿verdad? Yo sé que en ese no calculamos el polo y los polos y los ceros, pero pues para tenerlo ahí en cuenta de que puedo utilizar todo lo que vimos en un solo programa, ¿verdad? Aunque los demás lo hayamos hecho en la parte de la ventana de comandos, lo puedo utilizar. Entonces, en la respuesta al impulso a nosotros, déjenme checar, estoy revisando aquí las notas. Sí, efectivamente, ¿verdad? Nos empieza en 2 y pues más o menos en el 2 o 2.5 ya sería nuestro 5T, ya estaría prácticamente en 0, ¿verdad? Ahí no lo graficó hasta 3 y pues ya prácticamente me da 0. Déjenme le pongo aquí a ver si alcanzo más o menos el 2.5, 2.56 ya nos da 0.01, por ejemplo me lo pongo acá más para arriba, a ver si me deja. En 2, que es el que nosotros habíamos calculado, 2.03 nos da 0.0347 y nosotros en 2.00, o sea, en 2 nos da 0.006. Entonces, perdón, 0.0366. Entonces ahí es esa pequeña diferencia, ¿no? Estamos haciendo el cálculo de manera correcta, ¿verdad? La parte de respuesta al escalón ya habíamos visto que sí correspondía. Igual en 2.5 segundos, pues ya podemos decir que llegó al 100% de o ya se estabilizó, ¿verdad? Independientemente del tipo de sistema que sea, pues ya se estabiliza. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que me aventé la explicación muteada, ¿verdad? No, profe, sí se escucha. De mi parte no tengo duda. Ah, ok, yo pensé que me había muteado yo solo. Algunos ya dijeron que no hay dudas, alguna duda o pregunta, sino para pasar a poner o ver el ejemplo número 2 y verificar con lo que calculamos. No, profe. Bien, entonces vamos a cambiar el numerador y el denominador para que corresponda al ejemplo número 2 y pues verificar que lo que nosotros hayamos calculado sea lo mismo que nos da el software. Entonces el numerador no tiene término lineal, solamente término independiente, y en el caso del ejemplo número 2 es un 2, ¿verdad? Porque es un 2 sobre 4s más 1. Entonces el término lineal es un 4 y el término independiente sí sigue siendo un 1. Entonces vamos a ejecutar el programa nuevamente. Acá en la parte de la ventana de comandos deberíamos de ver cómo nos describe o cómo escribe la función de transferencia, que serían 2 entre 4s más 1. Y pues acá nos va a poner o cambiar el polo y el 0 sigue sin haber ceros. Ahorita si quieren ponemos alguna que tenga un 0 para que vean que sí lo grafican. Y ahí está, déjenme lo ejecuto. Ahí está, 2 sobre 4s más 1.
y pues ya cambió, ¿verdad? Ahora tenemos solamente un polo en menos 0.25 real y no tiene parte imaginaria y solamente es un polo. Esa función no tiene ceros, ¿verdad? Y nosotros habíamos calculado que la respuesta al escalón se iba a estabilizar en 2, ¿verdad? Y decíamos que más o menos en 20 segundos ya podíamos decir que se estabiliza. Se fijan aquí, pues hay una 1.99. En la gráfica se ve como que si no llegara al 2, ¿verdad? Pero pues, también es por todos los datos con los que usa para la gráfica. Pero pues ya 1.99, pues, prácticamente podemos decir que ya se estabilizó, ¿verdad? Y otro que habíamos calculado, por ejemplo, en 4, en 8, en 12, pues déjenme ver porque aquí ya no tengo más líneas, a ver ahí cuánto da. 11.7 más o menos. Nos da 1.89 y en 12 nos da 1.9004. Es decir, los cálculos que estamos haciendo pues, corresponde totalmente a la gráfica. Y en la parte de respuesta al impulso habíamos visto que la amplitud más alta se iba a dar en el tiempo igual a 0 y efectivamente era de 0.5 y de la misma manera pues en 20 segundos prácticamente podíamos decir, ahí está en 20, que pues ya se estabilizó en el 0. Nos da 0.00335, nosotros solamente le pusimos 4 decimales y nos da 0.0033, es decir, pues está correcto el cálculo que nosotros realizamos. Entonces, pues de esta manera podemos saber cómo se comporta un sistema en el tiempo a partir de una función de transferencia que está en el espacio de Laplace, sin necesidad de pasar a resolver la ecuación diferencial para poder obtener esta respuesta. Entonces, lo hemos visto tanto en la parte computacional como en la parte analítica, y aquí lo que realmente me interesa no es que se aprendan la sentencia STEP, que se aprendan el impulse, que se aprendan el PZ-map, sino que sepan a qué corresponde y de dónde viene, ¿verdad? O sea, de un sistema de primer orden, que ese sistema de primer orden puede ser el modelado de algún sistema eléctrico, mecánico, térmico, lo que sea, y que esto me representa cómo responde ante diferentes entradas, para que posteriormente pues yo pueda decidir si ese sistema necesita un filtro, si ese sistema necesita un controlador, etcétera, ¿no? Esa sería ya la aplicación después de saber qué estoy obteniendo aquí. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No de mi parte. Bien, entonces solamente con fines demostrativos ahorita voy a poner aquí un 1 en la parte del numerador, un 1 en el término lineal, es decir, para que existe un 0 y verificar que sí lo grafica el mapa, ¿verdad? Cuando yo tengo un sistema de ese tipo, que sí tiene un 0 en el numerador, pues ya no corresponde a un sistema de primer orden, ¿verdad? Así como se los mencioné, porque en un sistema de primer orden decíamos que no teníamos solamente una constante en el numerador, no, o sea, término independiente, no tenemos término lineal, y el término lineal solamente se da en el denominador. Pero ahorita nada más para que vean que la herramienta, pues independientemente de lo que le pongamos, pues nos lo va a graficar, mire. ¿Sí? Entonces aquí ya nos graficó un 0, que está en menos 2. Si nosotros sería s cuadrada más 2. Ahí está, ¿verdad? Y está sobre la misma línea. Entonces, si se fijan, lo que está haciendo es retardar la señal cuando le puse eso. O sea, si ya después van a ver ahorita que veamos un sistema de segundo orden, me voy un poquito más a la explicación de qué significa ponerle un 0 a donde no había y etcétera, ¿no? Que eso ya es aplicación de control, pero más o menos para que vean de qué se trata esto. Entonces, si se fijan, eso hizo amortiguar el impulso, ya no llega hasta 0.5, el escalón sí llega hasta el 2, pero si se fijan, la parte de donde se estabiliza fue más allá del 20, ya se recorrió. Entonces, quizás si le pongo aquí un número más grande, va a ser
Se fijan, la forma de la respuesta no cambia, ¿verdad? Se fijan, no está cambiando, pero sí los tiempos. Entonces, fíjense que si yo le pongo ahí más, un valor más grande al coeficiente, en la respuesta el impulso se amortigua, ¿verdad? Si le pongo un valor más pequeño, por ejemplo, 0.5, mi respuesta sigue igual, pero a lo mejor un poquito antes se estabiliza. Entonces, todo eso que afecta ese cero que afecta a este sistema, pues después van a ver que básicamente eso es un controlador. ¿Qué le agrego a mi modelado o a mi sistema para que se comporte de una mejor manera a la cual está naturalmente hecha, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente control. Manipular la señal dependiendo del comportamiento del sistema para yo tener un cierto comportamiento en él, ¿sí? Y una de las técnicas es precisamente cancelaciones de polos a través de ceros. Y es de lo primero que van a ver cuando vean control, ¿verdad? Que es el lugar geométrico de las raíces. Entonces, por eso es que ahorita solamente le ponemos así el 0 y no le ponemos ningún, bueno, 0 en la parte lineal y no le ponemos ningún otro coeficiente porque si no tendría un 0 que contrarresta el polo de abajo. Entonces, en términos de modelado, por eso es así el modelo a seguir en cuanto sea de primero, segundo y orden superior, ¿verdad? Ahorita vemos algún ejemplo de segundo orden. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, bien, entonces ahorita voy a cerrar el figure y este mismo ejercicio vamos a, bueno, lo guardo porque no lo había guardado. Vamos a darle un guardar como y en lugar de que diga respuesta sistemas primer orden, nada más le cambiamos que diga segundo. ¿Sale? Segundo orden. Y ahorita lo modificamos. Entonces le voy a dar OK. Y acá nada más le pongo sistemas segundo orden. Un sistema de segundo orden básicamente tiene la misma forma que un sistema de primer orden. Si recuerdan, pues es 1 entre TS más 1. Obviamente acá va a haber más coeficientes, pero sigue correspondiendo a que en la parte del numerador no tengo ningún coeficiente diferente al 0 para los términos cuadrático ni lineal. Es decir, el modelo que representa un sistema de segundo orden sigue sin tener ceros. Entonces, pues básicamente sería, le voy a poner 001. En el numerador, pues eso indica que no tiene ni término cuadrático, no tiene término lineal, solamente término independiente. ¿Sale? Y en el denominador ahorita voy a poner un sistema que sea S cuadrada más S más 1. Así, nada más para la parte demostrativa de cómo es su respuesta. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Entonces, le voy a dar a ejecutar. Acá en la parte de la ventana de comandos, lo único que vamos a observar sería 1 entre S cuadrada más S más 1. Entonces, vamos a darle. Ahí está 1 entre S cuadrada más S más 1. Se fijan, sigo sin tener obviamente ceros y en los polos siempre voy a tener 2, que dependiendo del sistema, pues pueden ser solamente estar en la parte real o ser números complejos, como en este caso ahora tenemos 2, uno que está aquí, un polo en menos 0.5 más 0.86 imaginario y pues su parte del correspondiente al conjugado, que solamente es igual en la parte real, pero cambia de signo en la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces ahí está.
Este tipo de sistemas pues ya tienen un comportamiento del siguiente tipo. Obviamente va a depender del sistema, no todos van a ser iguales, ¿sí? Entonces, ya cuando vean en la parte de aplicación de control, déjenme a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ahí está. Ya cuando vean la aplicación de control, pues van a ver que de la respuesta, pues se puede sacar mucha información. Y esa información es la que es importante no saberla calcular, insisto, no saber obtenerla a través del software. O sea, sí es importante, pero lo más importante es entender de qué se trata, ¿verdad? Por ejemplo, aquí a lo mejor todavía no llega la estabilidad, miren, porque así como se ve, pareciera que va a estar oscilando sobre el 1, que sí a final de cuentas se va a estabilizar. Por ejemplo, aquí nos están graficando 15. Vamos a hacer uso del otro parámetro que le podemos poner, le voy a poner coma, 30, le voy a poner el doble de tiempo. La voy a volver a ejecutar. Miren, ya nos puso ahí el 30. Ahí es donde podemos nosotros estar manipulándolo. Entonces, ahí se ve que sube del 1. Es decir, si mi sistema está hecho para que llegue al 1 y se estabilice, o sea, ese 1 significa el 100% de lo que deba de hacer, ¿verdad? Ya sea la carga del capacitor, la carga de la bobina, ya sea la temperatura máxima del sistema térmico, sea lo que signifique, ese 1 pues es mi 100%. Entonces, ¿qué quiere decir? O cómo podrán interpretar, imagínense que esto sea el capacitor, ¿verdad? Y que de repente tengo este tipo de comportamiento, como la de respuesta al escalón. ¿Qué significará que no llega al 1 de primera instancia, sino que sube hasta 1.18, vamos a ponerle? Es decir, sobrepasó el 18% de su capacidad máxima. ¿Qué creen que significa en términos prácticos? ¿O qué le pasará al capacitor? Ya lo quemamos. Pudiera ser, ¿verdad? Hay que ver los parámetros del capacitor. Si el capacitor, digamos, me dice que tiene una tolerancia del 5% y aquí ya nos pasamos con el 18%, pues quiere decir que ya lo quemamos. Es decir, en lugar de que se cargue, no sé, imagínense un capacitor voy a poner términos así rápidos para poder calcularlo, ¿no? 1 volt y 1 microfaradio. Pues quiere decir que le pusimos casi los 2 volts, ¿verdad? Entonces ya pudimos haber tronado el sistema. Y eso es un capacitor. A lo mejor dicen, pues, 2, 3 pesos, profe, no hay bronca. Sí, pero imagínense que en lugar de que sea un capacitor, sea un motor de corriente directa, el cual, al llegar al 1, significa que llegó a la posición requerida para hacer el llenado de botellas. Entonces, ¿qué quiere decir que se pase? Ese se le llama sobreimpulso. ¿Qué quiere decir ese sobreimpulso? Pues que no llegó a la posición que se requiere, se pasó de la posición, ¿verdad? Y tardó un cierto tiempo en regresar, o sea, luego trató de regresar y compensar que ya se había pasado, pero se pasó de más y hasta que se estabilizó después de 15 segundos. Y si la máquina que llena las botellas estaba programada a que en 5 segundos debe llegar a su posición, llenar la botella y pasar a la siguiente etapa, pues ¿qué va a pasar? La botella no va a estar en su posición y ahí hay varias opciones, ¿verdad? Si está bien programado, pues no va a soltar el líquido y va a decir que no hay botella. Si está mal programado, le va a valer gorro y a los 5 segundos va a soltar el líquido, esté o no esté en la botella. Entonces, son muchas cosas y aparte de esto, si lo ponemos que ese motor está anclado a una banda o a un mecanismo de banda transportadora, pues imagínense el avanzar toda la banda, retrocederla, avanzarla, retrocederla, pues van a hacer que el sistema pues no funcione, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace para evitar que tenga ese tipo de comportamientos? Pues se le pone un controlador. ¿Y qué va a hacer el controlador? Pues cancelar ese pico. ¿Y cómo se cancela ese pico? Hay muchas técnicas. Insisto, de las primeras que van a ver son la parte del lugar geométrico de las raíces. Pues ves dónde están los polos y le pones un 0 para que se compense, ¿sí? Imagínense, le voy a poner aquí un 1 en el término lineal. Vamos a ver qué hace. Fíjense, ya
empezó a oscilar un poco, y se hizo más sobre impulso, pero en menor tiempo, miren, ya le bajé el tiempo. No lo he compensado del todo. Ahora déjenme, le pongo el 1, o sea, lo mismo arriba que abajo. ¿Qué va a pasar? Ya, en un instante 0, ya está en 1, miren. Su respuesta fue ideal. Obviamente esto no ocurre en el mundo práctico, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el motor tiene un tiempo de respuesta, el capacitor tiene un tiempo de carga y descarga, o sea, no es en automático. Pero eso es lo que significa, miren, ahí está el polo, el 0 cancelando el polo, ahí está el 0 y el polo. Acá está el 0 y el polo. Entonces, entre más se acerque mi 0 a ese polo, pues el comportamiento va a ser el ideal. Insisto, mecánicamente hablando, electrónicamente hablando, no va a ser posible, pero sí lo puedo acercar mucho, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa el hacer que el sistema no esté oscilando o que se comporte de una manera ideal, un escalón y un impulso. Entonces, de eso se va a tratar y por eso es importante que sepan qué significa, de dónde viene, para qué me sirve, ¿sí? Para que ya cuando lleguen a la aplicación y vean el comportamiento de los sistemas y digan, pues a este le va a hacer falta definitivamente un controlador. No puede ser posible, o imagínense que esto está en RPMs, velocidad de un motor. No puede ser que yo le diga, llega a 1000 revoluciones y se vaya casi a 1200 revoluciones y luego se baje a 900 y esté oscilando, ¿verdad? Entonces, esto tiene muchísimas aplicaciones, a lo mejor hasta más de las que se imaginan, pero pues eso ya lo van a ir viendo de a poco. Incluso en la parte eléctrica también esto tiene mucho que ver. Por ejemplo, muchas veces estos picos, si estamos hablando de una empresa ya con un sistema trifásico, este pico a lo mejor significa que arranqué varias máquinas a la vez. Y por lo general, todas las máquinas en una empresa tienen motores y los motores pues son carga inductiva. Y ustedes saben que la carga inductiva pues afecta la fase de la señal. Pues ese desfasamiento que hace la señal de cuando prenden todo con respecto a la señal que manda comisión, ese es el factor de potencia. Y ese pico es el que les cobra comisión carísimo. ¿Por qué? Porque están desbalanceando su sistema. Entonces, ¿qué necesitan? Pues cancelar esa carga inductiva. ¿Qué se les ocurre para cancelar una carga inductiva? O sea, un adelantamiento de la fase de la señal. ¿Qué conocen que desfase la señal? Hacia el otro lado, pues. Eso lo vieron en circuitos eléctricos avanzados. Cómo es la fase de una señal de carga inductiva, capacitiva y solamente resistiva, ¿verdad? La resistiva no cambia la fase, la inductiva adelanta la señal. ¿Y qué es lo que hace que la atrase? La capacitiva. La capacitiva, entonces, físicamente, bueno, aquí, matemáticamente hablando, yo les mencionaba que pues hacía falta cancelar ese polo para que no tenga ese pico, ¿verdad? Físicamente hablando, si se trata del sistema que les digo, ¿qué necesita? Pues necesitamos ponerle un capacitor al sistema de esa empresa. ¿Para qué? Pues para que no haga que este adelantamiento y ese pico se ponga. Entre más pequeño en amplitud y en tiempo lo tengamos, menor es la sanción que nos impone comisión al momento de arrancar mis máquinas. Entonces, les digo, tiene muchísimas aplicaciones esto, entonces no lo echen en saco roto. Aquí, insisto, incluso más que el cálculo, me interesa que sepan interpretar la gráfica, porque luego llegan a control y llegan otras materias que se vuelven a necesitar esto y siguen sin entender, pues, qué significa todo esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si esto sobrepasó el 1? ¿Qué pasa si está por debajo del 1? ¿Qué pasa si se tardó mucho en estabilizarse? Entonces, pues todo eso es lo que ya después lo van a retomar para realizar controladores, ¿sale? No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta ahí. No, profe. Nada más así como ejercicio, pues le voy a cambiar aquí, por ejemplo, le voy a poner un 2 a la S cuadrada y vean lo que pasa. ¿Sí? Ya empezó a oscilar más. Le voy a cambiar el valor al término lineal para que vean qué pasa. Ahora, fíjense,
este tipo de arranque se le llama que el sistema se vuelve oscilatorio. Jamás va a estabilizarse en uno. Fíjense cuánto sobreimpulso tiene acá. Y cada vez va a ser más grande la onda, cada vez va a ser más grande, cada vez va a ser más grande. Déjenme, le pongo aquí más segundos. A ver si se alcanza a notar más. Miren, cómo es que hasta dónde llega y cómo fue oscilando de arriba a abajo. Entonces eso es, digamos, pues de lo peor que nos puede pasar cuando tengamos un sistema que está comportando de esa manera, mira. ¿Sí? Entonces, si más le agrego negativo al valor del término lineal, pues mayor voy a hacer que oscile, miren, ya es 6 por 10 a la menos 26. Obviamente, de manera real, pues esto tiene un límite, pero pues lo que nos interesa es ver que el comportamiento para nada es el ideal, ¿verdad? Entonces, déjenme, le regreso a valores más. No, todo está muy... Bueno, así lo voy a -1 nada más. Ahí está. De todos son valores muy, muy grandes, ¿no? Pero aquí el chiste es que pues tarda mucho en estabilizarse y con sobreimpulsos muy, muy grandes. Entonces, ¿esto qué sería? Pues imagínense que es como un péndulo que en lugar... Es como el columpio, que es un péndulo, ¿verdad? Pero si tiene fuerza externa, que es el quien se está columpiando. Pues imagínense que si alguien los inclina en un columpio y los deja caer y ustedes no se mueven, o sea, se mueven nada más junto con el péndulo, ¿qué va a pasar a lo largo del tiempo? Esas oscilaciones pues van a ir siendo cada vez más pequeñas y al final de cuentas van a llegar a ser cero, o sea, se van a detener. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si también recibieron esa energía para empezar a columpiarse, pero en lugar de ustedes quedarse estáticos, empiezan a mover sus pies al ritmo de la oscilación? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a detener o las oscilaciones van a ser más grandes, más amplias? ¿Qué creen que pase? De uno por uno, porque luego se satura el audio y no los entiendo. ¿Se van a detonar? No, o sea, en el primer caso que yo puse, sí. Si ustedes no hacen nada, se van a ir moviendo conforme se mueve el columpio y de a poco van a ir perdiendo energía hasta que se queden estáticos. Pero si ustedes se mueven al ritmo de la oscilación, sus pies, o sea, como cuando sí se han columpiado, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, vas hacia atrás y mueves tus pies hacia adelante? O sea, le aplicas energía. ¿Qué pasa cuando llegas al punto máximo hacia adelante y ahora echas tus pies para atrás? Por eso les digo que mueven sus pies al ritmo de la oscilación. ¿Qué pasará? ¿Van a llegar al reposo o esas oscilaciones o esos ir y venir van a ser más amplios? Van a ser más amplios. Pues eso mismo ocurre acá cuando tenemos ciertas condiciones en el modelo de un sistema, pues cada vez se va a ir haciendo más amplio, más amplio, más amplio, más amplio, y si no nos detenemos, la oscilación tampoco. Entonces, cuando uno se encuentra en sistemas de ese tipo, pues ahí sí está muy complicado sacarlo de ahí, ¿verdad? En términos de control. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque a final de cuentas, estos coeficientes, ¿de qué van a depender? Pues lo que tenemos ahorita como 1 menos 1 y 1. Se fijan, solamente le cambio el signo y pues la respuesta es totalmente distinta. Vean, no es la ideal, pero al menos sí se estabiliza en un tiempo más corto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues quitarle ese sobreimpulso. O sea, con un signo o con un cambio de valor cambia completamente la forma en que se comporta el sistema. Es decir,
esos 3 coeficientes pues vienen de un modelado. ¿De cuál modelado? Pues de la técnica que hayan utilizado, la que sea, del modelado matemático de algún sistema. Entonces, ¿qué pasa cuando lo hacemos como nos lo dice muchas veces los libros? Bueno, tenemos un sistema de motor de corriente directa. Siempre nos dicen, es un sistema de segundo orden, bla, 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 bla. Bueno, vamos a suponer que no tiene inercia. Vamos a suponer que no tiene fricción. Vamos, o sea, empezamos a hacer muchas suposiciones con el objetivo de ¿qué? Pues de que obtener los parámetros de mi modelado pues no sea tan complicado o tan complejo. Pero para términos prácticos, ya cuando observas el comportamiento de ese sistema y le quieres en base a eso meter un controlador, pero quitaste muchos parámetros físicos que sí se presentan al momento de querer controlarlo, entonces ahí es donde viene el problema, donde tú calculas un controlador de acuerdo al modelado y cuando lo pones en práctica resulta que no sirve para nada, ¿verdad? No se comporta nada, igualito a lo que estaba simulando. Y es cuando dicen, entonces ¿para qué lo simulo? Entonces ¿para qué obtengo el modelo? Si no sirve para nada, no. Ahí el detalle fue que muchas veces, con tal de simplificar el modelado, pues obviamos muchas cosas que se presentan de manera física y al momento de implementarlo, pues sí, las ganancias que yo calculé, pues no corresponden para nada a lo que está en la parte física, ¿verdad? O práctica. Entonces, ahí siempre la recomendación es cuando se tenga el objetivo de generar un modelo para después calcular su controlador, pues entonces hay que tomar todo lo más que se pueda, obviamente sin llegar a que el modelado sea prácticamente imposible, porque a veces se complica, pero tomar la mayor cantidad de parámetros que se pueda para que corresponda más la estrategia de control que yo elija para que compense estos polos de mi sistema, ¿sale? Entonces, pero eso ya es parte de la aplicación, ya es parte de control, ya lo deben de ver pues más a detalle. Y muchas otras cosas más se pueden saber, los criterios de estabilidad y muchas otras cosas que si están llevando su currícula en el orden correcto, pues después de análisis de señales y sistemas y modelado, pues vendría la parte de control, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No de mi parte. Bien, entonces, pues déjenme, voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí está. Bien, pues prácticamente con esto llegamos a la conclusión de la unidad temática 2, que es la parte de transformada de Laplace y algunas de las principales cosas en las que se utiliza. Entonces, lo próximo que tenemos que ver es transformada Z, que básicamente va a ser lo mismo, cómo se propone una función de, transformada Z, que es cómo la calculamos, transformada Z inversa, que es cómo la calculamos, cómo se define una función de transferencia, cómo obtener polos y ceros en el plano Z, que pues básicamente es igual, ¿verdad? Nada más le cambiamos la letra, cómo obtener la respuesta del escalón o al impulso partiendo de la transformada Z, donde pues básicamente lo que vamos a ver es que la transformada Z hace exactamente lo mismo que la transformada de Laplace, pero en el espacio del tiempo discreto, recordando que pues la gran diferencia es que a lo largo de todo el tiempo en un sistema continuo, pues conocemos la señal. Y en un sistema discreto, solamente en los tiempos en los que muestreamos la señal, podemos conocerla. En los demás ya no la conocemos. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos ese tipo de sistemas donde ya está muestreado y hay un periodo de muestreo? Ya no conozco la señal a lo largo de todo el tiempo. Entonces, para eso está esa herramienta de la transformada Z. Aunado a eso, lo que va a quedar pendiente, que yo creo que el jueves que nos veamos, se los doy, va a ser, si se fijan ahí en los criterios de evaluación, hay una parte que dice proyecto final. Obviamente, pues, aunque ya nos digan hoy regresamos la próxima semana, pues ya va a ser muy poquito tiempo como para estar replanteando y replaneando todo. Entonces, yo voy a asumir de que ya no vamos a regresar y entonces el proyecto que estoy planteando es en base a con el puro software, ¿sale? Para que cada quien lo pueda ir haciendo.
véanlo como proyecto final o trabajo final o como lo quieran ver. ¿Qué es lo que se va a hacer? Yo les voy a pasar una serie de datos muestreados, obviamente. No les voy a decir de qué tipo de sistema viene, para que precisamente pues dejar eso a que saquen ustedes conclusiones. Obviamente va a ser un sistema de primer orden, eso sí les digo. Yo aquí lo tengo, le voy a sacar su respuesta al escalón, se los voy a mostrar y les voy a decir, esta respuesta al escalón corresponde a un sistema de primer orden. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, para ver la aplicación de la parte de la unidad temática 1, pues lo primero que voy a hacer es les voy a pedir que la grafiquen con un retenedor de orden 0, que calculen el periodo de muestreo, la frecuencia de muestreo a través de los datos que les voy a estar dando. Es decir, antes partíamos de la forma de onda, pues ahora les voy a dar los datos y ustedes pues van a poder graficarla. De ahí se va a obtener el periodo de muestreo, la frecuencia de muestreo, y pues van a poder obtener, o les voy a pedir que obtengan la secuencia binaria que corresponde a esos datos. No van a ser poquitos, son bastantitos datos. Pero el chiste es que vean la parte de la realidad de a qué nos enfrentamos. Entonces, básicamente la unidad temática 1 fue eso, identificar cuándo es tiempo continuo, cuándo es tiempo discreto, cómo graficar y cómo obtener secuencia binaria o viceversa, ¿no? De la secuencia binaria o obtener una función en tiempo continuo. En la unidad 2, que es la que estamos viendo hasta ahorita, pues ya vimos el modelo, la transformada de Laplace, transformada de Laplace inversa, respuesta, función de transferencia, respuesta al escalón, al impulso, polos y ceros, y el modelado de sistemas de primer orden. Entonces, en base a esos datos, ustedes van a determinar el modelo matemático de ese sistema. Obviamente va a estar en Laplace. Estando en Laplace, le van a obtener la transformada de Laplace inversa para obtenerla en el tiempo y graficarla, a ver si corresponde a los datos muestreados que les pasé, ¿verdad? Todo eso obviamente se los voy a dar bien especificado en un documento que ya se los tendré a detalle en la siguiente sesión. Y como ya van a tener el modelo en Laplace, mientras hacen eso, pues vamos a ir viendo lo de transformada Z. Entonces, en la parte de transformada Z, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer la conversión de tiempo continuo a discreto para obtener de Laplace a Z. Y estando en Z, pues también les voy a pedir que vuelvan a calcular la respuesta al escalón, respuesta al impulso del sistema que obtuvieron, y para que lo comparen, porque muchas de las veces tampoco queda muy claro para qué me sirve Laplace y para qué me sirve Z. Yo les digo, es que es exactamente lo mismo, solamente que en una tenemos la señal en tiempo continuo y la otra es muestreada. Si partes de un mismo sistema, pues las respuestas deben de ser igual, no deben de cambiar. Entonces, para que quede clara esa parte, por eso lo hago así, que lo comparen. Obviamente de eso de transformada Z apenas lo vamos a ver, pero pues mientras hacen lo demás ya vamos a ir viendo lo de transformada Z. Les voy a poner fechas de entregas que correspondan a que al final ya tengan completo el trabajo para que no se les acumule hacia el final todo. Y lo único que eso que les estoy planteando no pudiera dejarles nada de la parte de la unidad temática 4, que sería Fourier. Ahí sí, esa parte no quedaría, esa parte se las pondría con puras prácticas y ejercicios que haríamos, ¿verdad? Normalmente en la parte de Fourier, que es lo que yo les dejaba cuando estábamos en la parte presencial, les pedía que hicieran un sumador a través de op-amps, un sumador de señales senoidales, y a través del osciloscopio se calculara bueno, tanto manual, o sea, analítico, como en el osciloscopio, se calculara la transformada de Fourier para que vean dónde están situadas las dos frecuencias que están sumando. Y luego les pedía que eliminaran alguna de ellas, es decir, generaran un filtro. Y después de generar el filtro, volvieran a calcular la transformada de Fourier para que vean si efectivamente el filtro hizo su trabajo de eliminar una de las dos frecuencias que se estaban sumando, es decir, dejaría solamente una. Pero, pues otra vez, volvemos a lo mismo. Como no tenemos nada oficial,
ni concreto de que pudiéramos llegar a regresar, y además, quién sabe si sea obligatorio, entonces asumo que no vamos a poder hacer uso de los laboratorios y pues esa parte se las dejo con ejercicios. Pero la otro o el trabajo final, ese sí sí se los voy a plantear para que vean la aplicación de al menos en un solo problema, digámoslo así, las primeras 3 unidades temáticas de las que consta esta unidad de aprendizaje. ¿Sale? Pero eso que les comenté, obviamente se los doy por escrito, con fechas y todo. Yo creo que ya la próxima sesión se los doy, el jueves, previo a empezar con la unidad temática 3. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Ok, gracias. Entonces, pues también durante el día de hoy también les voy a poner tareas y prácticas de Laplace. Básicamente es lo que hicimos ahorita. Les voy a dejar algunos ejercicios, digamos, a mano o de forma analítica de polos, ceros, transformadas, directa, inversa, polos, ceros y respuesta al escalón al impulso para que los hagan, y luego la práctica sería pues probarlos aquí con los programas que hemos hecho. A lo mejor les pido alguna modificación, alguna otra cosa, pero sería hacer lo que hicimos ahorita, comprobar que lo que estamos haciendo de manera analítica corresponda a lo que hacemos de manera computacional. Entonces, eso se los voy a dejar durante esta semana, y pues tendríamos que también hacer el examen, pero seguimos con el mes de ingeniería civil en todos lados, y el próximo lunes no tendríamos actividad porque de manera oficial el día 15 pues no tendremos actividad académica, ya que las autoridades federales, ni siquiera del Poli, a nivel nacional, pues se les ocurrió que el sábado 20 pues lo pondríamos el lunes 15, ¿verdad? Sí, el sábado 20 lo recorrieron al lunes 15 como día de asueto. Entonces, pues no hay actividades. Normalmente ya saben que yo les dejo pues toda la semana o una semana para que ustedes cojan el día de la evaluación, que sería, en este caso sería jueves, viernes o lunes. No creo que me digan, sí, el jueves, no, el lunes. Entonces, pues prácticamente sería hasta de este jueves al otro, a menos de que ustedes me digan lo contrario. Siempre que les doy las 3 opciones, siempre escogen la más alejada en cuanto a tiempo, ¿verdad? Que en este caso no se me haría tan descabellado. A lo mejor pues, da chance a que hagan los ejercicios que les voy a dejar de tarea y práctica y lo tomen como, pues como una guía de estudio. Entonces, ya poniéndolo en fechas, digamos que la evaluación podría ser el jueves 11, viernes 12 o hasta el jueves 18, debido a que el lunes 15 pues no tendríamos actividad. Ustedes me dicen cuál prefieren. Hola. Perdón. A mí me parece bien el jueves 18, profe. Soy adivino, ya ven. ¿Alguien que esté en contra? Nada más así, como para... ¿Mande? A mí también me parece. Les digo que soy adivino. Entonces... lo voy a poner como mensajito aquí en el chat. Ahí está, ya nada más le dan like para que me dé yo de enterado de que sí vieron el mensaje, por favor. Entonces, por lo pronto, pues el día de hoy sería todo, ya para no adentrarme, porque en esto que queda ni alcanzo a explicarles bien con fechas y todo, y las entregas del proyecto, ni pues tampoco empezaríamos a ver bien de manera correcta la unidad de la transformada Z. Entonces, nada más esperen a que el día de hoy les active prácticas y tareas, ¿sale? Entonces,
Si no hay alguna otra duda o pregunta, pues de mi parte sería todo por hoy. Por hoy terminamos temprano, pero pues ya el jueves continuamos con lo que sigue, que sería la explicación a detalle, ya con fechas. El archivo obviamente se los voy a compartir del proyecto y el comienzo de la unidad temática 3, que es la transformada Z. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Todo bien, profe. Bien, entonces, pues vámonos por el día de hoy para que si no han almorzado, almuercen, ¿no? Alcancen a distraerse o despejarse un rato antes de que inicie la siguiente clase, si es que la tienen enseguida. ¿Sale? Entonces, cuídense, nos vemos el jueves. Saludos. Ok, profe, gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, jueves. Hasta luego, nos vemos.